olvides saludar a todos aquellos que también nos ven a través de YouTube, de Facebook. Dios les bendiga. Estamos aquí desde Coral Springs, en Florida. Les bendecimos, les amamos en Colombia, España. Sé que nos ven desde Perú también. Les bendecimos. Puerto Rico, Venezuela también he recibido reporte de Honduras, El Salvador, Centroamérica. Yo les bendigo de verdad, de todo corazón, y espero que esta palabra les bendiga poderosamente en este domingo. Así que bueno, estamos tratando una serie, vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a hacerlo con alegría. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Vamos a hacerlo con alegría, vamos a recibir la palabra del Señor en este domingo. Y estamos hablando acerca de una serie la cual hemos titulado Gracia y Verdad. Estamos hablando de la gracia, de la misericordia. Es importante que si te has perdido alguna de las enseñanzas, tú las puedes ver a través de nuestras redes para que te pongas al día. Es importante. El tema en esta tarde yo le he titulado Gracia y Verdad. Y mira lo que dice Juan capítulo 1 y verso 1 en adelante, y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema en esta tarde: gracia y verdad. Cuando escuchamos que está hablando Juan aquí en el capítulo 1, en el verso 1 y 14, ¿de quién cree usted que está hablando? Cuando habla del Verbo que se hizo carne, del unigénito Hijo de Dios, está hablando nada más ni nada menos que de Jesucristo, ¿verdad? De su Hijo Jesús. Y hay una particularidad en el verso 1 en donde dice que en el principio era el Verbo. Cuando nosotros hablamos de el principio, nosotros pensamos que el principio es en Génesis capítulo 1 y verso 1, en donde Dios dice que y Dios creó los cielos y la tierra. Pensamos que ese es el principio de la Biblia, ¿verdad? Pero no, mira, este es el principio de toda la escritura. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el principio. Antes de empezar a formar la tierra, antes de empezar a formar los cielos, separar las aguas, crear animales, crear al hombre, Dios, dice la Biblia, que estaba desde el principio, y que estaba el Hijo con él, y estaba el Espíritu Santo también con ellos antes de comenzar a crear. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que tú entiendas lo maravilloso, quién es el que realmente estamos hoy celebrando, y quién fue el que hace más de 2000 años entró en una ciudad y la gente le tendía palmas y tendía sus mantos, entró en un pollino, ¿verdad? Usted lo ha escuchado. Quien entró allá fue este mismo Dios hecho hombre, que estaba con el Padre en el cielo. Entonces mira la magnitud de que quien entró a esta ciudad no fue nada más ni nada menos que Dios hecho hombre, el Rey del universo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay una particularidad aquí, porque dice que el Verbo fue hecho carne en el verso 14, y habitó entre nosotros, y vino y vimos su gloria. Está diciendo Juan: yo vi la gloria de él como la gloria misma de Dios, y estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces yo le digo esto, que Dios dice, cuando habla de que se hizo hombre, la Biblia lo describe como el Verbo. Y los que hemos estudiado gramática, los que fuimos, bueno, todos hemos ido a la escuela, cuando hablamos del verbo, usted sabe, usted recuerda lo que es el verbo. El verbo es, gramaticalmente, es una acción. El verbo es una acción. Entonces, es el núcleo de la oración. El verbo es el núcleo que le da sentido a una oración. Entonces, ¿qué significa eso? La Biblia es muy intencional y ninguna palabra está ahí porque sí. Cuando habla que Él es la acción, es porque significa que Él, tú y yo somos pronombres, pero nos enseña que el verdadero sentido de la palabra
Él es el que le da sentido a mi vida, así como el verbo le da sentido a la oración. Cuando Cristo viene a la vida del hombre, empieza a darle un sentido. Y hay una particularidad, y es que estos verbos se pueden conjugar en pasado, en presente y en futuro. Y Él vino a eso, a traer acción, a cambiar el sentido de nuestra vida del pasado para afectar el presente y aún para afectar el futuro. Yo no sé si me hago entender en esta tarde. Por eso se llama así. Él nos enseñó y vino, cuando dice la Biblia que vino a la tierra como hombre, nos enseñó dos verbos maravillosos de los que hemos hablado. Número 1, que es el amor, y número 2, que es el perdón. Lleno de amor y misericordia, lleno de amor por nosotros, nos perdonó. Él perdona, yo perdono, tú perdonas, yo amo, tú amas, Él ama. Ven cómo es una acción que Él nos enseñó y que nos modeló, tanto en pasado, presente y futuro, ¿verdad? Así que alguien hablando acerca de las palabras y hablando acerca de la literatura y hablando de gramática, alguien dijo alguna vez que cada quien es el escribiente de su propia vida. ¿Usted ha escuchado esa oración? Cada quien es el escribiente de su propio destino. Cada quien, cada hoja, cada día es como una página de su vida que nosotros decidimos o escribir bien o escribir mal. O la escribimos con la ayuda de Dios, el verbo que cambiará una acción en ese día, o simplemente pasará un día más sin el cambio, sin la acción que Dios quiere hacer en mi vida. Así que alguien dijo eso. Cada vida es como un libro, pero una vez que aparece el Hijo de Dios, es como si te tomara de la mano y te ayudara a escribir una nueva historia. ¿Usted se acuerda cuando estábamos aprendiendo a escribir, que mamá o papá nos tomaba la mano, o nuestro hermano mayor, y nos enseñaba cómo a volver y hacer bien la vocal y hacer bien la palabra, ¿verdad? ¿Sí o no? Asimismo, cuando aparece el Señor Jesucristo en nuestra vida, Él comienza a escribir nuestra vida. O sea, no es el final por el cual muchos decían por el cual ibas a terminar, o cómo vienes viviendo, o lo que ha sido de tu vida. No, una vez que aparece, así como entró allá a esa ciudad el Rey de Gloria, esa acción tiene que empezar a transformar el final de mi vida. ¿Cuántos quieren un final diferente? Yo te lo aseguro, si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, ese final será de gran bendición. Él cambia los panoramas, porque Él es la acción, el verbo que cambiará para bien el destino y el final de cada uno de nuestra vida, de cada uno del libro de la vida que nosotros mismos vamos escribiendo. Mira que hay una parábola que Él mismo nos refirió con esto, y está en Lucas capítulo 15 y verso 24. Usted ha escuchado la famosa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En donde el hijo escribió su propio destino, su propia vida, y se malgastó todo lo que tenía. Tenía un hermano, el hermano se quedó, pero se fue y fue, entre comillas, un mal hijo. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Fue y despilfarró todo, se lo gastó con mujeres, se lo parrandeó todo, lo despilfarró. Y cuando él estaba en su condición, en su peor condición, cuando pensó que nadie podía cambiar su historia, él mismo comenzó a pensar y a definir el final de su libro. ¿Y sabes qué empezó a decir él en su mente? Él empezó a decir, iré a la casa de mi padre, porque eso tenemos nosotros. Nosotros a veces nos tomamos el papel como de Dios. A veces nosotros creemos y pensamos como si fuéramos Dios, como que pensamos por Dios y tenemos un concepto que Dios no tiene de nosotros. Entonces él empezó a decir, me acercaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros, no importa, solamente déjame estar bajo tu techo por comida, yo trabajaré por el alimento, por techo, pero trátame como a uno de tus jornaleros. Pero yo amo el corazón del Señor Jesús, porque mira lo que dice: cuando el padre vio que venía ese hijo que se había perdido, que había escrito una historia con su propia mano, ¿sabes qué él dijo? Hagamos fiesta. Y mira lo que dice el verso 24 que está allí: porque mi hijo muerto era, ha revivido,
se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mira cómo cambia la historia de este hijo. Vamos a escribir lo que él estaba diciendo, lo que yo le estoy predicando en esta tarde. Vamos a escribir juntos el final de tu vida. No importa lo que haya pasado, no importa que te haya desviado, no importa, lo importante es que estás acercando. Y yo te he dicho una y mil veces en esta casa, una vez que tú eres hijo, jamás dejarás de serlo. Y por más que intentemos, por más, mira, él le dijo, no, hazme como uno de tus jornaleros. Pero mira cómo empezó el Señor a cambiar los verbos. Empezó a cambiar muerte por vida. Estaba perdido, pero ahora es hallado, hay esperanza. Estaba en tristeza, pero ahora hay gozo. Nos vamos a regocijar, dice la Biblia. Es una palabra que expresa el corazón de Dios, lleno de gracia y de verdad. Nunca lo despreció como hijo, amada iglesia. ¿No es maravilloso eso? Por eso él cambia toda vida que tal vez piense que tiene que desenlazar en lo que no debe. Entonces mira, porque tenemos ese gran problema, y es que vivimos por premio y castigo. Me porté mal, entonces papá me va a tratar mal y me merezco el castigo que él me dé. Ya no voy a ser su hijo. Y quieren escribir y aceptar lo que Dios no piensa de mí, o lo que no piensa de ti. Ese es el gran problema. Así que mira lo que yo allí tengo una frase que dice: lo que mueve la mano de Dios no es lo que tú haces, sino su amor por ti a pesar de lo que haces. Wow, eso está tremendo, ¿verdad? Está bien, bien profundo. Mira, lo que mueve la mano de Dios para escribir acerca de ti no es lo que tú haces, sino su gran amor por ti a pesar de lo que haces. Porque mira, el hijo pródigo le dijo, no, llámame como jornalero, pero él dijo, a pesar de lo que hiciste, yo te amo, eso no va a cambiar mi amor por ti, seguirás siendo mi hijo, porque por encima de todo eres mi hijo y te amo, y eso no lo va a cambiar nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia y verdad. Recibir, eso es gracia. Esta es una parábola que representa el corazón de Dios con gracia y verdad. La gracia de que a pesar que sí se merecía tal vez el castigo, porque eso es lo que representa la gracia, un regalo inmerecido, y el Padre antes, entre comillas, lo premia. Para muchos en la justicia humana diríamos, no, eso es injusto. ¿Qué fue lo que pensó el hermano que se quedó? Y dijo, ¿cómo este sinvergüenza que fue y se malgastó todo, y tú vienes y lo recibes, matas un cabrito y haces fiesta? Entonces mira, que es lo que mueve la mano de Dios, es el amor por ti, es lo que tú eres para Él. Así que es por eso que estoy aquí en esta tarde, porque cuando yo pienso eso y miro de donde Dios me sacó, digo, wow, gracias Padre, porque me amas tanto. Gracias Jesús, porque cambias mi vida, porque cambias mi camino, porque hiciste cosas tan maravillosas. Y tal vez si tú estás viviendo circunstancias difíciles en este día, en este momento, y los que nos ven a través de esta transmisión, solo es cuestión que te des tiempo. Date unos mesecitos, date unas semanas, y vas a ver cómo Dios va a empezar a cambiar el propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos lo creen? Dios va a empezar a cambiar y hacerlo. Mira lo que dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué estaba lleno el Señor Jesús cuando vino? De gracia y de verdad. En donde gracia, vuelvo y le repito, es recibir como regalo el perdón, la salvación y la vida eterna. Eso no lo merecíamos y era imposible que nuestras fuerzas lo lográramos, pero se llama gracia, regalo inmerecido. El hijo pródigo merecía todo lo que el padre le devolvió, ¿sí o no? Dice que le dio anillo al dedo, le devolvió calzado, vestido, mandó matar becerros. Lo merecía, ¿verdad que no? O sea, en la justicia nuestra no. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Gracia. Y cada vez que venimos a Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, Él nos ama. Eso se llama gracia. Nos dio como regalo perdón por nuestros pecados,
salvación y vida eterna. ¿Eso no es maravilloso? Se llama gracia. ¿Por qué gracia? Porque es que es tan alto el precio que se pagó por eso, la vida de su Hijo, que nada lo puede pagar. Ningún precio, ni todo el oro del mundo, ni nada puede pagar lo que Él hizo. Por eso es gracia. Y mira, gracia y verdad. Y la verdad es que a pesar de no merecerlo, por causa del pecado, Jesucristo tomó mi lugar y me libró de toda condenación en mi contra. Y no solo eso, sino que me hizo heredero juntamente con Él. Y de eso está lleno Dios, Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Usted tiene que, al salir de esta serie, ese es el propósito de esta serie, que tú entiendas lo que es gracia, que tú entiendas la verdad de Dios para tu vida, que no hay condenación. Amén, no hay condenación. Así que mira que esa parábola en Lucas, del hijo pródigo, en Lucas 15, fue el mismo Señor Jesucristo quien la hizo, fue el mismo quien las puso. Entonces eso refleja el corazón del Padre lleno de gracia y de verdad. Él contaba y Él cuenta con que le fallemos. Pastor, yo no le fallo a Dios. No, date unos minuticos, tal vez en el lobby le vas a fallar, o en el parqueadero le vas a fallar, o tal vez en la noche o mañana. Es cuestión también que te des unos minutos, ¿verdad? Unas horas. Todos fallamos, pero qué lindo que exista esa gracia, que no hay condenación. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Mira que allí tengo una frase que dice: aprender a vivir en la gracia y verdad de Dios me guardará de caer en la desgracia y mentiras del hombre. Tenemos que aprender a vivir en la gracia, en la alegría, en la verdad de Dios para mi vida, no la verdad del hombre. No es la verdad lo que tú piensas, lo que ves y lo que tú crees que tienes que vivir. No, porque nosotros estamos enseñados y acostumbrados con esa malicia que tenemos los hombres. ¿Usted ha escuchado ese adagio que dice que eso tan bueno no dan tanto? ¿Usted lo ha escuchado? Como cuando alguien te regala, te da algo, como que se trae algo, de verdad, eso tan bueno no pueden dar tanto. ¿Qué querrá de mí? ¿O qué esperará? ¿O qué favor me va a pedir? ¿O será que me va a pedir dinero prestado? Algo, ¿verdad? Como que está esa malicia ahí. Pero con Dios no es así. Tenemos que aprender a vivir y disfrutar en la gracia de Dios para no caer. ¿Qué es lo contrario a gracia? Desgracia. De ahí viene la palabra desgraciado. Alguien sin gracia, que vive sin la gracia de Dios. Y en mentiras, sí, exacto, ¿ves? Y en mentiras del hombre, que de acuerdo, cuanto más tiempo lleve esa mentira en su vida, en su mente, más difícil va a ser sacarla. Porque desde niños, no creas, yo tuve que luchar y sacar de mi mente muchas mentiras de la religión, muchas mentiras de mi familia, muchas mentiras de mis antepasados que me señalaban, me juzgaban y me condenaban a que tenía que vivir así. Una de esas mentiras, ¿sabes cuál fue? Mi abuelo murió de cáncer, de osteoporosis. Y las mentiras del diablo y del enemigo es que dicen que entonces eso se hereda. ¿Sí o no? Los médicos dicen eso. Su abuelo, su papá sufrió de alguna enfermedad, ¿verdad? Cuando hacen el chequeo, ¿sabe? Eso es mentira del diablo. Puede que él haya muerto de eso, pero en la generación de mi padre eso ya se cortó. Y en mi generación eso se corta y se rompe. ¿Sabes por qué lo digo? Porque lo he escuchado. Porque son mentiras que el enemigo, para no dejarnos vivir en gracia, sino en desgracia de enfermedad. Entonces muchos dicen, no, es que en mi familia sufrimos de esto y yo tengo que sufrir esto, y todo sea por los dolores de Cristo. Mire, yo los he escuchado. Una vez una señora me dijo: pastor, yo le ofrezco estos dolores a Cristo. Yo no le ofrezco. ¿Cómo le va a ofrecer dolor? ¿Cómo? ¿Verdad? Ofrézcale vida, ofrézcale gratitud, ofrézcale alabanza, ofrezca de lo que Dios te da. Pero entonces ven cómo el enemigo de la gracia es desgracia y mentira, y son mentiras que se van creando allí. Así que esas frases como: eso fue lo que me tocó vivir, ese fue el destino que me tocó, estoy pagando la maldad de mi familia. Usted no ha escuchado eso. Estoy pagando, es que en mi generación pasó esto, y esto es algo como una saga de maldiciones. Porque yo, gracias Tony, es verdad, porque yo,
y muchas cosas, mentiras que están allí, pero para eso aparece el Señor Jesucristo. Rechazan cuando la gente piensa eso, lo que está haciendo es rechazando la gracia y la verdad. Y están siendo condenados por la culpa, por los pecados, por los errores del pasado que los avergüenzan. Aún a mí, cuando yo miro atrás y digo, wow, me avergüenzo de muchos errores. ¿Sabe que en mi trayectoria como pastor, una de las, siempre, usted no se imagina, cientos de consejerías? Y aquí vamos a empezar a hacer esas consejerías. Cuando usted lo necesite, llame y bueno, ya lo hemos hecho, pero le recuerdo para que cuando necesite una consejería, aquí estamos con mi esposa para ayudarle, para orientarlo. Y sabes que alguna vez tratando allí en Colombia, en el ministerio, era un patrón la culpa. La gente no ha aprendido a vivir en libertad. Y la culpa. Y sobre todo una mujer, recuerdo, ella tenía mucha culpa, no se podía perdonar por causa de un aborto que su esposo le hizo practicar. Y la mujer vivía ahí atormentada, culpándose, que solamente fue con el poder del Espíritu Santo que se pudo liberar. Y espero que hasta el día de hoy así sea. Pero cosas como estas, cosas fuertes, que la culpa siempre nos va a impedir que vivamos en la gracia del Señor. El pasado, los errores, pero gloria a Dios por su infinita misericordia, gracia y verdad. ¿Sí o no, amada iglesia? Así que no dejes que la culpa venga a quitarte el gozo de tu salvación, porque te acusa y te dice, no te lo mereces, ¿qué haces tú allá? ¿Para qué vas a la iglesia? No, la culpa son enemigos de la gracia. El pasado es enemigo de la gracia y la verdad. Así que yo me preguntaba en oración que por qué esta generación le cuesta tanto aceptar y recibir esa gracia, este sentir de Dios. Y era lo que el Señor me contestaba: los enemigos de la gracia son la culpa y el pasado, pero Él vino a cambiar la culpa por gracia y el pasado por la verdad de su palabra. Por eso es tan importante estudiar, venir a la iglesia. ¿Para qué? Para que la verdad te haga libre de toda mentira. Cada vez tú escuchas, ok, sí, me he sentido condenado, me sentí así, pero hoy entiendo que Él pagó por mí. Así que ponte de acuerdo con Dios y no te juzgues por tu pasado. Juzga tu presente y futuro por la gracia de Dios. Mira que hay una anécdota que me gusta siempre, y hay un reformador de la iglesia llamado Martín Lutero. Él era un sacerdote católico, pero cuando él empezó a escudriñar las escrituras, él dijo, hay cosas que no están bien. Y dice que él se encerró y él empezó a hacer la reforma protestante que se llama en la iglesia cristiana, Martín Lutero. Y él comenzó a hacer algunas reformas, cambios, cosas como que llegaban los digámoslo así, sacerdotes, iban de puerta en puerta, ellos hacían unos diplomas y ponían allí, mire, esto le cuesta tantas monedas de oro, si usted compra este certificado de salvación y paga tanto dinero, usted se asegura el cielo. Así lo dice la historia. Y ellos iban de puerta en puerta porque necesitaban buscar fondos para la iglesia. Cuando Martín Lutero, ¿usted se imagina eso? Eso no es gracia, porque fue por gracia. Qué bueno que hoy usted lo entiende. Nada de lo que hagamos aquí podrá comprarnos la salvación y la vida eterna. Es por gracia, gratis, regalo inmerecido. Es por Él, todo fue por Él. Pero en ese entonces, él, cosas como esta se dio cuenta, y entonces por eso nos llaman los protestantes, porque él dijo, un momento, eso no es así. Y comenzó a hacer la reforma de la iglesia, a la iglesia cristiana. Y dice que un día, estando él en el castillo de Canterbury, es una historia, no se sabe si fue verdad o no, dice que él estaba con su tintero escribiendo la reforma de la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, y estaba escribiendo con una tinta roja, tinta carmesí. Y dice que había una gran pared blanca, tenía una lámpara que estaba alumbrando el cuarto, era ya la noche. Y dice que la historia, o no se sabe si fue verdad, que se apareció el mismo enemigo, el diablo, Satanás, el chanclas, como usted quiera llamarlo, y que empezó a escribirle en la pared.
cada pecado de Martín Lutero y empezó a decirle: tú hiciste esto, tú fuiste esto, y se los escribía en la pared. Tú pecaste aquí, tú hiciste esto, todo se lo escribió allí. Y Martín Lutero dice que cogió la tinta, el frasco de tinta roja, y le dijo: ¿sabes qué, diablo? Eso es verdad. Tal vez lo que escribes allí, sí, eso fue verdad. Pero dice que lo arrojó contra la pared, y al estallar en la pared, la tinta roja comenzó a bajar por esos pecados, y dijo: pero la sangre de Jesucristo me lavó, me limpió, pagó por mis pecados. Yo soy libre por la gracia del Rey de Reyes y Señor de señores. Eso se llama gracia. Maravilloso, ¿verdad? Así que si vienen a usted a ofrecerle salvación, un cartoncito para ganarse el cielo, no lo vaya a comprar, ¿ok? ¿Verdad, claro? No lo vaya. Pero qué tremendo, ¿verdad? Cuando se entiende la gracia. Qué hermoso. Nadie te puede acusar. Tal vez no venga del diablo, pero sí te habla. Tal vez no venga en persona, tal vez no te los escriba en una pared, pero te atormenta en tu mente. Por eso tú dices: pero ¿por qué no puedo? ¿Y qué es lo que pasa? Pero la verdad te hace libre, y eso es gracia y verdad. Así que no juzgues tu pasado, no juzgues tu presente, no juzgues tu vida y futuro por tu pasado. Júzgalo por la verdad de Cristo y por la gracia, por lo que Él hizo. Así que muchos dirán: pastores, que yo fui esto, yo hice, yo pensaba. Yo quiero recordarte, y con esto quiero terminar, quiero recordarte a quién abrazó esa bendita gracia. Porque si tú lees la Biblia, aquí lo que hay son unas joyitas de personajes. Aquí todos eran santos. No, si tú miras los personajes que hablaron la palabra y que Dios escogió, no eran perfectos, como tal vez muchos pensamos, ¿verdad? No, eran hombres corrientes, común y corrientes, pecadores. Y yo quiero hablarte de uno específicamente, que fue el que Dios escogió para hablar este tema de la gracia. Quiero hablarte de un hombre que lo abrazó esa bendita gracia y la verdad, y cambió la culpa por la verdad. Cambió la culpa y el pasado por la gracia y la verdad. Un hombre llamado Saulo de Tarso. Y déjame presentarte su hoja de vida. ¿Sabes quién era Saulo de Tarso? El mismo apóstol Pablo. Pero en su antigua vida se llamaba Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. ¿Sabes que un día estaban apedreando a un hombre llamado Esteban por causa de testificar el evangelio? Y él consintió, y él no se opuso para que no lo apedrearan y no lo mataran. Y mira quién era este hombre, y mira lo que dice Hechos capítulo 8 y verso 1. Estaban apedreando a Esteban, y dice: y Saulo, que era el mismo Pablo antes, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces él no dijo, no se opuso, él estaba de acuerdo, lo cual se llama cohecho, y lo cual lo hace igual de responsable como el que lo hizo. Mira quién era este hombre, verso 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué tal esta joyita? Entraba, los sacaba delante de los niños, de quien fuera, y los entregaba. ¿Para qué? Para que los mataran. Mira lo que dice Hechos 9, verso 1. Y Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dame el piano, por favor. ¿Quién era Saulo? No era una joyita, ¿verdad? Entraba, perseguía a la iglesia, respiraba amenazas de muerte, era desafiante, era un enemigo de Dios y del evangelio. Más, es que aquí es donde yo amo a Dios. Eso es lo que nos vuela la cabeza. Eso es lo que a veces no entendemos. ¿Por qué Dios es así? ¿Sabes por qué? Porque eso se llama gracia y misericordia. Este hombre llamado Saulo, con un pasado oscuro, enemigo de Dios,
culpable de la muerte de muchos cristianos, injusto, respiraba amenazas de muerte. Era un hombre que no tenía sino un solo fin, ¿verdad? Su historia iba a ser perseguidor de la iglesia y por eso se iba a conocer en la Biblia. ¿Sí o no, amada iglesia? Aquí hubiese quedado, está registrado, pero hubiese quedado ahí nomás registrado eso, como un enemigo de Dios. Pero, yo amo los peros de Dios, pero gracias a su hermosa gracia y su verdad, mira, este hombre, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, le toma la mano a Pablo, le toma la mano a Saulo y lo primero que hace es que le cambia el nombre por Pablo. Entonces le dice, ya no te vas a llamar más Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. ¿Sabes qué significa Pablo? Pablo significa pequeño, humilde. ¿Y qué tiene que ver eso? Esto contesta a muchas preguntas, porque mira, Santiago capítulo 4 y verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Saulo era el soberbio, pero cuando dejó que Dios lo trabajara y lo moldeara, le dio gracia. Ahora eres humilde, ahora eres pequeño. Cuanto más pequeño yo me hago para recibir esta palabra, por eso dice la Biblia que los que somos como niños, que seamos como niños, que creamos como niños, amada iglesia. Yo le digo a mi hijo, mañana te llevo a la feria, mira, no importa si la abren o no la abren, a él no le importa si tengo o no tengo dinero, a él no le importa nada, él cree y está pensando toda la noche y mañana va a estar ahí en la madrugada diciendo, ya no vamos a la feria. Por eso el Señor dice, crean como niños, Él es el Padre que nos ama. Y cuando hay una promesa que está escrita aquí para ti, para ustedes, para ti, créelo como un niño pequeño, como un Pablo, humilde. Por eso tenemos que ser humildes para recibir la palabra y decir, Señor, yo la creo en mi corazón. Entonces, allí tengo una frase que dice, Cristo no puede actuar en donde la voluntad humana es la que prevalece. Por eso tuvo que vencer a Saulo para convertirlo en un Pablo. Cristo no puede actuar, significa que el verbo no puede transformar una vida, no le puede dar otro sentido a aquel cuya voluntad es la que prevalece. Por eso mi esposa hablaba y oraba, alineémonos a la voluntad de Dios, alineémonos a la voluntad de Dios, amada iglesia, para que Él pueda ser, pueda actuar, pueda obrar a mi favor. Así que por eso dice la Biblia, haya pues en ustedes, en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, haciéndose semejante a nosotros, y fue hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un más excelente nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, aún teniendo la voluntad de poder bajar de la cruz, dijo que no sea mi voluntad, Señor, sino la tuya. Wow, eso es maravilloso, ¿verdad, Pastor Carlos? Qué tremendo. Entonces, ahí es donde prevalece, donde cambia los nombres. Pablo entró en acuerdo con Dios y no se juzgó por su pasado. Juzgó su presente y futuro por la gracia. Dígame si estuviéramos en el lugar de Pablo en ese tiempo, ¿cuántos se hubieran sentido señalados y juzgados? Mira, de hecho muchos le tenían miedo. De hecho, cuando él le dice, ve y preséntate a uno de los sacerdotes para que ore por ti y se te abran los ojos, él le dijo, pero si este hombre ha perseguido la iglesia, Pedro le tenía su recelo, su respeto, pero quién ha sido. Pero ¿sabes qué? Había algo en Pablo que entendía que Dios cambia y transforma finales. Pablo no iba a ser conocido por el perseguidor de la iglesia. Hoy Pablo fue el hombre y es conocido como el que más cartas escribió para nosotros. Es el apóstol de los gentiles. ¿Sabes qué significa eso? Que los gentiles somos nosotros, el pueblo que no es judío, nosotros, y fue el estandarte, el que Dios escogió.
Entonces mira cómo ya no es conocido, no fue conocido por eso, fue conocido por el hombre que vivió y entendió y aceptó la gracia y la verdad de Dios para su vida. Él cambió y dijo: ya no soy eso que dicen, ahora vivo por la gracia del Hijo de Dios. Eso es tremendo, ¿verdad? Y Dios comienza a escribir un nuevo final, convirtiéndolo en ese apóstol de los gentiles. ¿Y quién más sino el mismo Pablo para referirse a la gracia y escribir la gracia en sus cartas? En Efesios, en Corintios, escribe la gracia, hablando de gracia. ¿Quién más sino un hombre que ha recibido y ha entendido lo que es eso? Porque solo alguien que ha entendido la misericordia de Dios, su gracia y lo que es ser justificados por Él y por su verdad, puede convertirse en el máximo exponente para nosotros. No era otro. Mira cómo Dios no escogió a un perfecto. Mira cómo no escogió a Pedro. Pedro no mataba sino peces. Mira cómo no escogió a Juan, que era bien tierno, ¿verdad? Mira cómo no escogió a otro. ¿A quién escogió? A un pecador. Para que veas cómo es Dios y los misterios de Dios. Tú que tal vez dices: ¿cómo Dios me va a usar a mí? ¿O por qué Dios me va a usar a mí? ¿O quién soy yo? Ven el amor y la maravillosa gracia de Él. Así que Pablo entendía, fue Pablo. ¿Sabes por qué? Porque la justicia humana y la condenación lo hubiesen descartado. Pero fue Él, la justicia humana lo hubiese descartado. Déjeme terminar con una historia para los que creen que han tenido malos días. ¿Cuántos creen que han tenido malos días? ¿Cuántos, verdad? Todos hemos creído y hemos tenido, entre comillas, malos días. Pero déjame decirte, mire, algunos creen tener un mal día y que ese mal día es consecuencia de sus acciones. Usted no le ha pasado, a mí me pasaba, yo le soy sincero. Yo decía: me pasó esto, porque hice eso, porque me porté mal, porque fui el hijo pródigo que fui despilfarró. Bueno, eso solo me pasa a mí, eso no le pasa a usted, ¿ok? Eso es con otra iglesia, pero a mí me pasaba. Y muchas veces sentía ese juicio, esa condenación, que el mal día era consecuencia de las malas acciones. Y sabes, eso es igual a decir que vivir es vivir en condenación por el pasado y la culpa. Y ya sabemos que el pasado y la culpa, que son enemigos de la gracia. Así que un día, ya con esto termino, cuando Pablo empieza a predicar el evangelio y fue lleno por el Espíritu Santo y se convirtió en un exponente de la palabra, ahora era del otro lado, del lado de la verdad, y él empieza a predicar, fue llevado, encarcelado, fue azotado, fue perseguido. Ahora era él, pero él decía: me gozo y todo lo tomo por basura con tal de ganar a Cristo. O sea, él ahora estaba del otro bando y se gozaba. Y un día, entonces, con otros presos tenía que ir y presentarse. Lo iban a llevar a Italia, a Roma, y lo subieron en una nave, en un barco, junto con otros presos. Y dice que yendo camino a Roma, un gran viento huracanado llamado Euroclidón se levantó. Una tempestad increíble, un huracán. Bueno, los que vivimos aquí en la costa de Florida sabemos lo que son los huracanes. Ahora imagínense, Tony, ahora imagínense en el mar, un huracán en el mar. Wow, era algo tremendo. Y entonces Pablo iba allí, tremendo eso, ¿verdad? Métase usted en la historia, a ver, imagínense. Pablo iba en ese barco y empieza, mira lo que dice Hechos capítulo 27 y verso 18. Lo voy a apoyar con algunos versos bíblicos. Dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar no es lijar de lijar la madera, es a sacar, a tirar las cosas por la borda para aligerar la nave. Y dice que al tercer día con sus manos arrojaron todo de la nave. Verso 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Wow, tremendo. Pónganse en la escena. No sol, no estrellas, eso estaba tremendo allí.
en medio del mar, una tempestad no pequeña. ¿Cuántos simplemente cuando se montan en el avión han sufrido esa turbulencia que usted como que se coge de la silla y empieza usted a rezar y dice, por si acaso, Dios mío, parece que ya me va a tocar, ¿verdad? Usted se imagina a Pablo ahí agarrado, pero ¿sabes qué? Muchos de los que estaban allí perdieron la esperanza. Perdieron la esperanza de salvarse. Y muchos tal vez pensaron, ay, que esto fue todo, este es el final. Y aquellos días malos, tal vez era un día de esos muy malos. Sabes que Pablo pudo pensar, yo me merezco esto, porque es culpa mía. Y me recuerda un hombre por allá también, en un barco que iba camino a, Dios le había dicho que se fuera a Nínive, ¿verdad? Y él se fue para Tarsis, para el otro lado. Y cuando iba en la nave también vino una tempestad. Él dijo, no, écheme al mar porque fue mi culpa, Jonás. Pero Pablo vivía en la gracia. Era tanta la gracia que Pablo ahí no pudo decir, esto es por mi culpa, écheme también al mar porque es culpa mía, muchachos. Yo perseguía a los cristianos, yo consentía en que los mataran, yo los sacaba arrastrados de sus casas, es mi culpa, arrójenme al mar, me lo merezco. ¿Sí o no que si Pablo no hubiese vivido en la gracia, pudo haber dicho eso, ¿verdad, amada iglesia? ¿Sí o no? Pero no. ¿Sabes qué hizo Pablo? Mira qué lindo en el capítulo 27 y verso 23. Dice, porque dice que vino un ángel de Dios y estaba con él, y él les dijo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Y verso 25, por tanto, y esto es para ti, New Generation, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Sabes qué significa eso? Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mira. Y es lo que tú tienes que decir. Cuando tú digas, he tenido una mala noche, he tenido un mal día, ha sido una mala temporada, tal vez ha sido un mal año, ha sido un mal mes. Amada iglesia, varones, confíen en Dios, que será así como Dios lo ha dicho. ¿Sabes cómo es esto? La verdad, gracia y verdad. No importa ya el pasado, ya dejemos de llorar por el pasado, porque ahí ya llovió, la tempestad vino, se llevó lo que se tenía que llevar. Tal vez tú en tus fuerzas tuviste que arrojar al mar relaciones, tal vez tuviste que arrojar cosas de tu pasado, tuviste que dejar vicios, cosas de eso. Ya no hay que llorar por eso. Mira, yo confío que Dios hará como ha dicho en la verdad. ¿Sabes qué dice aquí? Que eres más que vencedor, que eres un hijo, una hija de Dios, que eres un rey y un sacerdote, que ninguna arma forjada por el enemigo podrá prevalecer sobre tu vida, que eres un hijo, una hija de Dios, que ha sido comprado y lavado por la sangre de Dios, por su gran misericordia, gracia y verdad. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta tarde? Ay, aleluya. Si a mí me dijeran que estaría pegado del pecho dándole la gloria a Dios. ¿Ah? Pablo no lo hizo. Pablo, eso es aprender a vivir en la gracia y en la verdad. Él no se puso a llorar. Mira, verso 28. Mira, cuando entonces viene la nave, encalló en dos aguas contrarias. Y entonces iban a matar los presos. Los centuriones, la guardia los iba a matar. Pero entonces no les hagan daño, gritaron. Y se destruyó la nave. Y muchos salieron, así como el Titanic, en tablas, dice la Biblia. Usted lo puede leer en su casa, Hechos 27 y 28, léalo. Salieron en tablas, flotando a la orilla. Otros en cosas de la nave, salieron del barco y salieron a la orilla. Y Pablo y todos se salvaron porque había sido una promesa de Dios. Fue una mala noche, fue un mal día, fue un mal tiempo, fue una mala temporada, pero mira, Pablo vivía en la gracia. Entonces dice que llegaron a una isla llamada Malta y habían unos aldeanos allí, una especie de tribus, de indígenas, de nativos, dice la Biblia. Y llegaron allí y entonces ellos los trataron con mucha hospitalidad, les prendieron fuego y los atendieron. Y Pablo, entonces mira lo que dice la Biblia, mire, capítulo 28, verso 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¡Wow! Tremendo eso, ¿verdad? Verso 4, mira, dice:
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. ¿Cuántos hubiesen pensado lo mismo? Mira, estaban los nativos viéndolo. Pablo coge las ramas, las echa al fuego y una víbora venenosa y lo picó. Y entonces ellos dijeron: wow, este hombre, lo vimos que casi naufragan, lo vimos allá, se salvaron, pero este hombre ha sido un homicida. Este hombre, la justicia se la está cobrando. La justicia, ¿ven lo que es la justicia humana? Lo que es pensar por la justicia humana. Ese hombre le está pasando eso porque es un pecado. Ese hombre le está pasando eso porque ha sido malo. Y no lo mató el mar, pero lo mató la serpiente. Y estaban así esperando a que cayera. ¿Sabe qué hizo Pablo? Pablo hizo así, se sacudió. Sacúdase usted y ve, sacuda, mira. ¿Sabe qué significa eso? Cuando yo tengo, muchos dicen: tengo el Cristo de espaldas. Oh, todo lo que me está pasando. ¿Usted ha escuchado gente así? Que todo es negativo, todo es malo, pero hasta el mismo Pablo pudo pensarlo, pero dice que sacudiendo, verso 5, Carlos, gracias. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. El enemigo se disfraza de serpiente, te muerde con condenación y culpa, pero tú te vas a sacudir. Tú te vas a sacudir. Te vas a sacudir, amada iglesia. Yo no sé con qué te ha mordido, condenación, culpa, y muchos están esperando que tal vez caigas, con envidias, con celos, que como que están ahí, dejémoslos ahí, que algo va a pasar. No, si se salvó de esta, de la próxima no se salva. Si nos salvamos del COVID del 2019, viene otra pandemia. Mira, tú te vas a sacudir, ¿verdad? Viene una recesión más fuerte, no va a poder hacer su negocio, su empresa, no va a prosperar. Ay, y nos vamos a sacudir. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta tarde, amada iglesia. Pero Pablo vivía tanto en la gracia y en la verdad que nunca aceptó muerte ni condenación a su vida. Cierro con esto, verso 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Mira, Pablo no solamente cambió su historia con gracia y verdad, sino la de todos los demás en esa isla. Y eso va a ser Dios con cada situación de tu vida. Hoy no está Pablo aquí, pero estamos nosotros. Y tal vez hay un desenlace por escribir. Hay un desenlace por escribir, ¿verdad? Hay un desenlace por escribir, Andrés, ¿verdad? Hay un desenlace. Hay un desenlace, Samantha, hay un desenlace, Maribel. Claro, hay un desenlace para que Dios va a escribir, ¿verdad, Pastor Carlos? Hay un desenlace. Pero Él lo va a hacer con gracia y verdad. Y muchos de los que están allí esperando a que caigas, a que, como decía ahí, esperando a ver si muere, van a decir: wow, esa clase de Dios que tiene esa gente, que mire cómo lo prosperó, que ningún daño padeció. Y como Job, aún el postrer estado de ellos, el postrer estado tuyo va a ser mejor, porque la vida se escribe, y el final de tu vida con gracia y con verdad. Dale un aplauso fuerte a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta tarde, amada iglesia. Y vamos a estar de pie, amada iglesia, en esta tarde. ¿Han aprendido algo en esta tarde, iglesia? Gracia y verdad, amén. ¿Aprendieron? ¿Han aprendido? Sacúdete, sacúdete, gracia y verdad. Gracia y verdad, amén, amén, así es. Todo lo que esté allí, todo lo que esté allí, que te quiera culpar. Hoy, domingo de Ramos, muchos le tendían palmas, le tendían ramas, le tendían mantos y gritaban Hosana. Pero en los momentos de dificultad, cuando vieron que Jesús iba a ser entregado, tuvieron miedo y cambiaron el Hosana por crucifíquenlo. En los momentos de dificultad no podemos cambiar, vivimos en la gracia y la verdad. Y en los momentos de dificultad lo que tenemos que decir es: alabado seas, Hosana al Rey de Gloria, porque vives por los siglos de los siglos. Yo no sé
¿Cuál es la situación que tal vez está quejando tu vida? Bueno, Dios lo sabe, sé la de algunos. Dios sabe cada situación de nosotros, aún lo más íntimo, lo más profundo. ¿Qué tal si cierras tus ojos, amada iglesia? Y esto es entre Dios y tú en esta tarde, y los que nos ven a través de esta transmisión. Voy a orar. Tal vez hay serpientes que han mordido, que hay algo que está esperando, que tú te desanimaste y está un dictamen médico que estás esperando, tal vez que mueras, tal vez un cáncer terminal. Pero yo te digo, no es el final, no es el final en Dios. Él cambia los panoramas. Tal vez es una bancarrota que tienes que entrar, problemas migratorios, como lo dijo mi esposa. Tal vez no hay esperanza. Para Dios hay esperanza. Tal vez no hay esperanza para ese hogar, para esa familia, para ese matrimonio. Para Dios sí hay esperanza. Y mordió, y tal vez muchos están esperando que caiga, que se hinche, pero muchos van a creer en ese Dios todopoderoso que está con nosotros, del cual somos y al cual creemos en esta tarde, amada iglesia. Gracia y verdad, vive en la gracia y en la verdad de Él. Y vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Dios del cielo, por tu gran amor, por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu verdad, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es viva, porque estás aquí, porque hay unción en este lugar, Padre, porque tu palabra es viva, eficaz, porque llega al alma, a los corazones, porque no nos vamos vacíos, Señor, sino que esta semana meditaremos en lo que tú nos has hablado, Señor. Aunque sean tiempos en donde no veamos ni sol ni estrellas, Padre, tú has estado con nosotros esta tarde y nos recuerdas una vez más que mi vida, nuestra vida está en ti, oh Dios. Que tu gracia y tu verdad nos guarda, nos cobija, nos protege. Que no hay nada, ninguna arma forjada, ninguna serpiente que pueda prevalecer sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre mi salud, sobre mi finanzas, sobre mi estatus, Señor, en este país. Nada, Padre, porque contigo, Señor, aunque vayamos en barcos azotados por tempestades de la vida, Señor, tú nos guardas, mi Dios del cielo. Tú nos guardas, Padre. Gracias por tus hijos aquí presentes. Gracias por cada pareja, cada matrimonio de esta casa, cada varón, cada mujer, cada niño, cada joven, Señor. Te los entrego en tus manos, Padre de la gloria. Y pido que la gracia y la verdad, Señor, inunde sus corazones, Señor. Los llene de vida, Padre. Reprendo y maldigo al espíritu de culpa, al señalador, al acusador. Tú das gracias, Señor, al humilde. Gracias sobre gracia, Padre. Pero miras de lejos al activo. Quita toda altivez, toda incredulidad, todo lo que impide que creamos en tu verdad y en tu palabra, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres maravilloso, porque fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Qué mayor gozo, Señor, que estar contigo, abrir nuestro corazón en esta tarde y extender nuestras palmas, Señor, y nuestros mantos para que tú entres a nuestra vida. Esa entrada triunfal que hiciste hace más de 2000 años, Señor, en Jerusalén. Gracias, Dios del cielo, allí en Capernaum, Padre de la gloria. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Vive y gobierna nuestro corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amén.